lo dice en el artículo 15. Cuando también se establece que toda persona tiene derecho no solo a obtenerla, sino también a presentarla y cambiarla. En el mismo sentido se pronunciaron los estados americanos en el artículo 20 del Pacto de San José, que el término que se había en ese entonces. En México la nacionalidad se adquiere por dos medios, que es por nacimiento y por naturalización. Por nacimiento, para obtenerla según el artículo 30 de la Constitución, es necesario nacer en territorios nacional. El territorio de un país incluye ya sea sus embajadas, los barcos o las aeronaves. Bueno, a esto se le conoce como ius soli, o bien ser hijo de padre o madre mexicano, también conocido como ius sanguinis, que respecto a este último supuesto, recientemente la Suprema Corte determinó que abarca únicamente a la primera generación, es decir, que a los hijos de padres o madres mexicanos que hayan nacido en territorio nacional, no así a los nietos ni a sus descendientes. Bueno, los abuelos o las abuelas mexicanas nacidos en el extranjero, o sea, eso ya no se podría considerar, porque ya es una generación más avanzada. Tanto por la naturalización, que es el propio artículo 30 que define como quienes bueno, obtengan la carta de naturalización, que podrían cubrir los requisitos establecidos. Cuando una persona no tiene nacionalidad, ya sea porque nunca se le reconoció o porque la perdió o no sé, de que no sepa de cuál, dónde habría nacido. Bueno, a pesar de lo que se establece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto, es posible perder la nacionalidad. Bueno, en caso de los siguientes motivos se establecen en el artículo 37 de la Constitución. Para perder la nacionalidad mexicana se derivan en 5 puntos. Uno, que es porque se adquiere una nacionalidad extranjera de manera voluntaria. Dos, por hacer pasar por extranjero en documentos mexicanos. Y tres, por usar un pasaporte de otro país. Así como también tenemos dos, que dice que por aceptar títulos nobiliarios que impliquen lealtad y o subordinación que un país extranjero les vaya a otorgar. Y también se pierde por no vivir en territorio nacional por más de 5 años continuos. En lo que depende del nombre, según el artículo 537 del Código Civil de Quintana Roo, el nombre de las personas físicas o naturales se forma con el nombre propio y los apellidos. En el artículo 538, el nombre de las personas físicas se conforman con el nombre propio y los apellidos que de común acuerdo determinan los progenitores, ya sea simples o compuestos. Cada progenitor podría elegir otorgar su primer apellido o segundo apellido. El orden de los apellidos acorde entre los progenitores será el mismo que se sentará para todos los hijos o las hijas de la misma filiación. En caso de no existir acuerdo entre los progenitores, se registrarán los apellidos de los progenitores en el orden en el que determine el progenitor que presentó al niño pues al registro, ¿no? Si no se sabe quiénes son los padres, el nombre propio y apellido serán puestos por quien represente al niño para su registro en el término de la legislación aplicada. En el artículo formado se explica de que, bueno, en el artículo 16, que se publicó el 16 de enero del 2020. En el artículo 539, la persona casada podrá agregar su nombre de soltera, el apellido de su cónyuge, que podrá conservar en caso de viudez, pero no en los divorcios o nulidad de matrimonio. En el artículo 540 no se empleará como nombres propios los que puedan ser nombres ridículos.